Cora, que es una de las denunciantes, ¿sí? Cora, buen día. Agostina Scioli, Claudio Rigoli y Mauro Zeta te saludan. ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Antes que nada quiero avisar que yo no soy una de las denunciantes. Yo tengo casi 60 años. La historia que me pasó con este hombre fue hace 30 años aproximadamente y no hice ninguna denuncia formal. Bien. Quiero ¿Cuál fue aclarar tu experiencia? Mi experiencia, mira, a mí me pasó que ayer yo volví del trabajo y escucho la noticia y yo cada vez que escuchaba el nombre Omar Pacheco me ponía muy mal, porque fue una experiencia muy traumática la que tuve hace 30 años y como veía que no tenía, digamos que no tuve respuesta en ningún ámbito cuando yo contaba lo que había pasado, creí inclusive a veces que, bueno, yo estaba exagerando o era mi sensación. Pero ayer, cuando ustedes leyeron a la noche la carta de las chicas que denunciaban, fue exactamente lo que viví yo. ¿Qué vivió? Esta clase de teatro donde el tipo apagaba la luz, nos teníamos que tirar todos al piso, a ver qué sentíamos. Y yo lo que sentí es un tipo que me había metido la mano y me di cuenta que era él porque lo miré. Entonces me iba a ir de la clase, pero me retiré a un costado. Y cuando se prendió la luz, él preguntaba, bueno, ¿qué sintieron los alumnos? Yo dije, mira, yo sentí un tipo que me metió la mano y fuiste vos. Y después no me acuerdo más nada porque yo me fui de esa clase, nunca más volví. Esto fue en Corrientes y Rodríguez Peña. Cora, ¿una sola clase? Yo tomé una sola clase. Bien, y La primera y la probablemente última. el método era ese, ¿no? Mira, disfrazar mediante sus clases de teatro y la técnica y demás, y aprovechaba para, en tu caso y en el caso de las alumnas de esa clase, manosear a las mujeres. Mira, yo lo que tomo de resolución en toda esta situación es que poner el cuerpo, las clases artísticas de teatro, de danza, uno pone literalmente el cuerpo, literalmente el cuerpo, y lo que me estoy dando cuenta a partir de todo esto que pasó es que debiera haber un Estado que no solo que colabore, que apoye el arte, que abra instituciones artísticas para que las chicas puedan estudiar con control, con comodidad y como se merecen. Porque esto puede volver a pasar con cualquier docente y no sé si no estará pasando y la gente ni habla. Porque creemos que está bien, porque el arte es así, porque la danza teatro, realmente me parece que los alumnos, los otros profesores, que hay profesores magníficos, amorosos, que entregan su vida al arte, y el Estado que debiera promocionar todo esto. El Estado usted cuando sufrió ese abuso, como usted lo relata, ¿a dónde recurrió para hacer la denuncia? No, en el momento lo comenté. ¿Fue a la comisaría? No, lo comenté en el momento delante de los compañeros que estaban en ese momento ahí. Yo pensé que con eso alcanzaba, no me imaginé nunca que el tipo tenía esas actitudes, no lo sé, tampoco lo sé si tenía esas actitudes todo el tiempo. Yo lo sentí como algo personal, me ofendí, me sentí muy mal, lo denuncié en el mismo momento cuando terminaba la clase delante de todos. ¿Qué respuesta tuvo, Cora? Ninguna. Nada. Pero lo asumían como natural, el resto de las Yo creo que se asumió como natural. Yo creo que se asumió como natural, como bueno, estas cosas tienen que ver con el teatro, y no es verdad en absoluto. Es el argumento de él, ¿no, Cora? Claro. El argumento de él que él ha expuesto y que las denunciantes de esta causa o de este escrache publicaron en las últimas horas, es que él les explicaba ante la denuncia que cada mujer le hacía en la cara diciéndole qué estás haciendo, él se amparaba diciendo es una técnica especial de teatro. Tal cual. Eso le pasó a usted, o sea que a lo largo del Esto me tiempo, pasó a mí. él no cambió la metodología. No, y también No lo que lo sé. denuncian es que la persona que se iba la acusaba a esa persona hasta el resto del grupo que quedaba como una traidora. Ah, mirá. O como una loca, seguramente. Y que no, y a su vez que era como una mediocre que no podía superar sus limitaciones. Es muy probable. Yo en mi caso no lo sé porque no volví a tener contacto con ese grupo de teatro, ni con él, ni mucho menos. Ahora, Lo ¿le que sí suena, recuerdo- conociendo el perfil de él, porque acá hay un tema judicial por investigar, que es las circunstancias de la muerte, más allá del escrache? Y yo creo que se saturó él mismo,
si es que es así, yo no puedo juzgar lo que después... No, pero por lo que lo conoce, lo ve un tipo con culpa, lo ve un tipo que puede llegar a tomar la decisión de quitarse la vida porque se ve acorralado, porque es la primera vez que se enteraba todo el mundo que él era un abusador, porque estaba la mujer presente cuando va este grupo a escracharla. ¿Usted piensa que eso pudo haber jugado en él a tomar esta decisión de haberse acorralado, posiblemente sentirse preso? No lo creo. Yo lo que sí pienso es que tal vez fue un botón más que le explotó dentro de toda una psicología. Yo no soy psicóloga, pero le debe haber explotado un botón más dentro de toda su situación psíquica. No lo sé, yo no me animo a analizar una cuestión que no sé. Yo lo que quiero contar es que cuando ayer ustedes leyeron la carta de las denunciantes, sentiste que era tu caso, igual. Exactamente, pero calcado. 30 años después. Sí. 30 años después. Hay un dato que me sorprende y quiero compartir aquí con usted, Cora, que es que la mujer que subió la carta evidentemente también entró en pánico una vez conocida la muerte de Pacheco, porque la misma mujer que sube la carta, que era una carta con mucha valentía, redactada, hasta ayer averigüé, no había entrado denuncia judicial, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en comisaría, lo que no significa que haya denunciado en una fiscalía. Pero curiosamente esa mujer que parecía llevar el estandarte del escracho y de la protesta, hoy termina borrando todo ese material de sus propias redes sociales. Y ante el resultado de muerte, por ahí claro, no pero tiene sentido. Digo, me imagino que la decisión ha cambiado una vez conocida la muerte. Hasta el día de la muerte era una necesidad de exponerlo, ¿no? A mí me da pena por esta chica, me da pena por Pacheco. A ver, convengamos que yo no le deseo la muerte absolutamente a nadie, ni que nadie se suicide, sino que, bueno, lo ideal hubiera sido... Porque yo creo que la denuncia que yo hice hace 30 años delante de mis compañeros, evidentemente se debe haber repetido en otras circunstancias. Lo lamentable es que no haya habido, por eso estoy hablando del Estado como canalizador y catalizador de los trabajos artísticos, de las clases de arte, etcétera. Porque si hubiera habido un consejo, una reunión de docentes, si hubiera sabido esto antes, si lo hubieran podido ayudar inclusive a él, porque tal vez necesitaba tratamiento. Yo creo que no se denunciaba porque en el contexto de una cuestión grupal a nadie se le ocurriría que esto tenía que ver con el abuso. Claro. Y el otro punto, le hago una pregunta que por ahí en la época que usted estudiaba, por ahí no está al tanto. Dicen también, otro de los videos que tenemos de cuando lo escrachan, muchos van por el tema del abuso y otros van relacionados con un hecho que por la época que usted me dice que estudiaba es posterior. Lo acusaban de haberse quedado con dinero de las indemnizaciones de nietos e hijos desaparecidos. Eso lo escuché ayer y la verdad no puedo opinar sobre el asunto porque no tengo idea. Claro, esto sería de los 70, lo que yo viví fue finales de los 80, tal vez principios de los 90. No recuerdo exactamente, además fue una sola clase. Pero me impactó muchísimo porque yo durante todo este tiempo, de hace 30 años atrás, cada vez que escuchaba el nombre Omar Pacheco, algo me pasaba. Y debe haber sido mucho más fuerte de lo que me animo a creer. ¿Me explico? Porque, a ver, gente abusadora hay por todos lados, lamentablemente, y yo no sé si me acordaría de uno por uno de la gente que tuvo una actitud así. Y sin embargo de él sí, porque era un docente, creo que fue lo que más me... Cora, sí, querida. Había una introducción, una charla que él daba de manera tal que... Yo no me acuerdo de eso, para mí fue... Mira, yo lo viví de una manera como traumática, como cuando vas en un auto y tenés un accidente y te acordás del accidente. Sí. Recuerdo hasta inclusive el lugar del salón donde yo estaba en ese momento. Es como una imagen que me quedó muy raro, porque cada vez que me nombraban a Pacheco, por eso pienso que realmente debe haber pasado más cosas con este hombre. Yo lamento que se haya matado, realmente lo lamento, pero también lamento que las mujeres no hayamos podido hablar o tener un lugar donde poder hablar esto, que no hacía falta siquiera que sea la policía ni el juzgado, que sea con otros compañeros docentes, que sea con otros maestros de arte, de teatro, de danza. A ver, yo tomé clases con muchos profesores de danza, de teatro, de canto, inclusive casi todos estaban en ese complejo de salones que se alquilaban o que se daban para hacer teatro, que era en Corrientes y Rodríguez Peña, que ya no está más.
era un tercer y cuarto piso. Lo recuerdo perfectamente porque tuve muchas experiencias preciosas con mis docentes. Lo que sucede también con este hombre, que marca por una tendencia a su comportamiento a lo largo de su vida, es que las denunciantes de ahora también dicen, había distintos grupos de teatro que le había formado. Hace poco, otros 2 grupos de teatro, 2 grupos totalmente distintos, también se fueron en muy malos términos con el hombre. Y además lo acusan de, primero, que en el teatro tenían que hacer las tareas de mantenimiento los grupos, y hasta de comprar los insumos para hacer las obras y desarrollar. Sí, bueno, eso ya es otro tema que no me animo a tocar y que cada uno sabrá. Además hay una cuestión que yo no entiendo por qué a veces aceptamos el maltrato. Y ahí también tenemos que trabajar, y ahí también me doy cuenta que es una cuestión cultural. ¿Por qué no podemos educarnos, no nos pueden educar en el amor y en el buen trato? No es posible que después de 20 años todos nos demos cuenta que nos maltrataron. ¿Por qué no nos podemos dar cuenta en el momento? ¿Por qué no podemos cambiar la historia? Ese es el tema, eso es lo que más me preocupa. Personalmente a mí la historia ya con Omar Pacheco ya pasó hace 30 años, lamento que cada tanto me explota algo en la cabeza. Pero ayer cuando estábamos leyendo la carta, me tocó a mí a la noche leer la carta que después retira de las redes sociales una de las chicas denunciantes o que promovía el escrache, automáticamente me imagino lo que le pasó a usted, ¿no? No, fue terrible. Y a mucha gente que habrá sido alumna y que habrá... Mira, yo llegué a la noche, no sé en qué momento fue todo esto que pasó. Yo llegué aproximadamente a las 8 de la noche a casa, prendo la tele C5N. Sí. Antes de la carta escuché escuché primero, Omar Pacheco se suicidó. Mira, la cabeza me hizo ¡plap! La próxima frase fue, por denuncias de abuso sexual. No te puedo explicar mi cabeza ya lo que era ese momento. Digo, era viajar 30 años para atrás. Madre mía. Y cuando después pasaron la carta, pasó un rato largo hasta que ustedes leyeron la carta de las denunciantes o no sé quién. Yo digo, madre mía, esto es exactamente lo que me pasó a mí, ni un punto ni una coma, sobre todo la parte que describe en qué momento se daba, como esto de trabajar en el piso. Sí. Y este abuso que usted sufrió, que relató recién, ¿fue en la primera clase que usted comprendió? La primera y la última. Fue la primera y la última. Para mí fue la primera y la última, no recuerdo si el grupo ya estaba armado, todos esos datos no los recuerdo. ¿Había menores? ¿Van menores a esa escuela? No creo. No creo, menores de 18 no creo, porque era un lugar donde íbamos toda gente grande. Tal vez había gente mucho más joven que yo a esa altura tendría 28, 29 años, no era una nena. Sí. Seguramente había gente más joven que yo, pero no había criaturas. No, criaturas nunca vi. Criaturas nunca vi en ninguno de los espacios que acabo de mencionar. Bien. Bueno, Cora, muchísimas gracias por este contacto. No, pues la verdad que les agradezco, porque evidentemente es algo que yo tenía muy guardado y que ojalá que ayude para que no vuelva a pasar. Que cuando se estudia teatro, que busquen un docente, que busquen, no sé, el historial, no sé cómo se dirá, y que no tengan miedo cuando la gente pone el cuerpo, las chicas ponen el cuerpo, inclusive los varones, estamos poniendo el cuerpo y nadie tiene derecho a abusar, nadie. Obviamente, en todos los ámbitos de la vida. Muchísimas gracias. No, por favor, un gusto, muchas gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. ¿Qué decías de la causa, Mauro? Bueno, la autopsia a minutos ordenada por el fiscal Marcelo Munilla Lacasa, que también tiene adjunto todo el material del escrache, el material de la carta en Facebook publicada por una de las víctimas. Bueno, van a tener que determinar primero, como todo indica, si ya descartan por completo la presencia de violencia de terceros. La carta coincide con lo que relataba Cora, es decir, que en medio de la clase y de lo que implica también una clase de teatro, donde muchas veces uno expone el cuerpo, él excedía determinados límites que intentaba tapar o intentaba hacer... Que era una técnica, ¿no? Exacto. Hablan de misoginia, violencia de género, malos tratos, abuso, después este tema que les decía también, de que se apropió de dinero producto de las indemnizaciones a hijos y nietos desaparecidos y con esa plata montó este teatro y estafó a esta gente. Un montón de cuestiones que están en esa carta. ¿Eso hay denuncia? No, hasta ahora de lo que yo pregunté en Ciudad de Buenos Aires, comisarías, no tengo tribunales, en las comisarías no. Falta todavía chequear, que estoy en ese trabajo, en tribunales, a ver si había alguna denuncia contra Jorge Pacheco o se trató de
ir por el escrache primero para ver la repercusión y después iban a presentar la denuncia Qué penal. increíble igual que haya pasado tanto tiempo, porque el caso de Cora, ella decía, tenía cerca de 28 años aproximadamente, 30 años, y ahora tiene hace que 60. Digo, a lo largo de todos estos años los scratches, al menos lo que conocemos nosotros, se registraron hace algunas pocas semanas. Pero ¿qué pasó durante estos años? Y bueno, Nadie hizo una denuncia. Evidentemente que no lo han denunciado, si lo denunciaron quedó en la nada, por algo seguía al frente del teatro. Ahora, la pregunta te decía antes, digo, ¿puede dar para una inducción o es mucho pensar? Un delito que no prueba nadie en la Argentina, ¿no? El delito de inducción al suicidio. Tenés que demostrar que lo llevan a un terreno... Me parece que de no da, acorralarlo. porque además él podría haber hecho una denuncia judicial por falsa denuncia. Por Porque falsa además el denuncia, escrache- denuncias a todo el grupo que te está escrachando. Porque además el escrache, en definitiva, no es una técnica para inducirte a... Porque uno piensa una técnica de inducción al suicidio es otra forma de apriete mucho más sigiloso, no tan evidente. Me parece que no va en esa sintonía, va en una sintonía de mandarte un correo electrónico diciéndote, ojo que ahora se te viene tal cosa. Habrá que ver cómo lo interpreta el fiscal. Me parece mucho para que asuma una calificación de inducción al suicidio. Pero bueno, en un rato vamos a ampliar con la operación de autopsia, que es lo que va a terminar. en ese orden todo tipo de protesta hacia alguien, y si termina en suicidio, como que estás induciendo el suicidio. Una pelea de pareja, por ejemplo, una pelea de pareja con un escándalo en la vía pública que termina con un suicidio en uno de los miembros de En la la pareja. historia argentina No hay casi, ¿no? no hay ningún caso de condena por inducción al suicidio. suicidio. Es muy difícil. Muy difícil. Es tener que mandarle un mail, ahora más recientemente un WhatsApp, si no te suicidas tal cosa. Claro. Hay que probarlo, muy difícil. Muy difícil. Puede existir.